Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas que están en sintonía en este día domingo 16 de julio. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de la Escuela Sabática, donde quiera se encuentren, en la ciudad que ustedes vivan. Allí nos damos este privilegio de parte del Señor de saludarles y también de desearles muchas bendiciones. Estamos agradecidos con el Señor que nos permite hacer la obra en este ministerio de la manera como Él ha mandado, llevando por un lado el mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje de verdad presente para este tiempo, y llevando por otro lado el mensaje de la salud para buscar la restauración tanto física como espiritual de las personas. Y ese mensaje de la salud lo llevamos instruyendo a las personas para que hagan un cambio en su estilo de vida y tratándoles también con los remedios naturales. ¿Dónde hacemos eso? En el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, aquí en Shepherd, Texas, desde donde estamos transmitiendo. Predicar las 24 horas, los 7 días de la semana por radio y televisión y hacer esta obra de atender a los enfermos gratuitamente y al mismo tiempo construir lo que hace falta a este centro de estilo de vida. Esto representa una inversión bastante grande para la cual nosotros necesitamos que nos ayuden. Y por eso le decimos al mundo, pasen a Macedonia y ayúdennos. Amén. Como aquel varón se lo dijo en el sueño a Pablo. Y la ayuda que les pedimos es que coloquen en este ministerio diezmos del Señor, ofrendas o donaciones especiales que permitan seguir predicando 24/7 por esos 4 canales de televisión rentados que tenemos en estas 4 grandes ciudades del estado de Texas y esa radio también que predica 24/7. Y por supuesto lo que mencioné, seguir atendiendo a los enfermos gratuitamente. ¿Cómo usted puede unirse a nosotros? ¿Cómo usted puede aportar esos diezmos, ofrendas y donaciones? Aquí está en la pantalla las maneras. Tomen nota. Ustedes pueden enviar por correo, cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Pueden también enviar por la aplicación Cele al 214-881-4029, registrando ese número en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento. E igualmente pueden llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Pueden también ir a paypal.com y buscar la cuenta de nuestra iglesia que se llama Iglesia Advenimiento y con el correo asociado a esa cuenta que es lostresangelesinving@gmail.com, usted también puede dar por ahí por PayPal. Puede allí poner sus diezmos, ofrendas o donaciones, como lo hacen algunos hermanos, tanto aquí en Estados Unidos como fuera. En otros países veo que usan PayPal para enviar diezmos, ofrendas y donaciones. Recuerde que también puede usted enviar desde la cuenta de su banco en su país a la cuenta del banco aquí de la iglesia, Advenimiento. Puede hacer esa transferencia. Puede enviar también por Western Union, por RIA, esas agencias de envío. Para eso, llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 y le daremos la información necesaria para que usted haga eso. En el nombre del Señor, hacemos el llamado, la invitación a que se unan a nosotros para que esta obra no se pare de hacer como la hemos venido haciendo. Que los canales sigan predicando 24/7, que la radio igualmente lo haga y que los enfermos se sigan atendiendo gratuitamente en el centro de estilo de vida. Gracias de antemano por atender el llamado, que este día más de alguien diga, heme aquí, con los recursos que Dios me ha dado para contribuir a esta causa. Dios les bendiga. El hermano Ángelo Barry me acompaña nuevamente para estudiar juntos la lección, así que hermano Ángelo, bienvenido. Pastor, alabamos a Dios, glorificamos su nombre. Estamos hoy agradecidos de que Dios nos regala una semana más. Esperanza para el pecador. Esta semana será especial para usted, que se siente culpable, que se siente pecador. Nosotros también, que entendemos que hay muchas personas que la culpa del pecado le agobia, estaremos regocijados al estudiar esta linda lección. Queremos, queridos, sugerirle como siempre que le dé like, comparta la transmisión, deje su comentario y no se olvide de leer su Biblia.
busque la Biblia. Esta es una buena semana para usted. Junto a nosotros, cada día estamos estudiando la Biblia. Busque su Biblia y téngala cerca si usted está en su casa para que pueda ir leyendo con nosotros la palabra de Dios. Queremos también agradecer de antemano, como dijo el pastor, agradecer a cada persona que el Señor toca su corazón para contribuir con esta obra. Gracias, porque Dios así también le agradecerá el esfuerzo que usted hace, ofrendando, dándole like, compartiendo. Esta obra nosotros hacemos solamente una parte. Usted tiene, como dice por ahí, la última palabra de que esta obra siga avanzando. Gracias y que Dios te bendiga. Bueno, pastor, vamos a orar porque hoy tenemos, dirían en el idioma popular, hoy hay mucha tela de donde cortar. Esperanza para el pecador. En un mundo donde pareciera que la esperanza se ha perdido, vamos a ver a través del santuario cómo encontramos esperanza para el pecador. Así que oramos. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos, glorificamos su nombre. Gracias por la esperanza. Nosotros en este mundo de pecado a veces perdemos esa esperanza y nos sentimos perdidos. Queremos, Señor, que usted hoy abra nuestros ojos y podamos ver que hay salida para cada pecador. Gracias, Señor, por esa salida que usted la puso desde antes de la fundación del mundo. Así que gracias. Gracias por tu santuario. Gracias por todo lo que tú haces. Espíritu Santo, sé con nosotros para que podamos decir esta palabra que realmente el que escuche siente esperanza. Solamente usted puede hacer eso. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Uno de los propósitos que tuvo Dios con la doctrina bíblica del santuario al dejarla en las Escrituras o al establecer que se hicieran esos servicios diariamente en dicho santuario, uno de los propósitos era para que el pecador tuviera esperanza. Resulta de que una vez al año ese santuario era purificado y ese día era un día de juicio y prácticamente el que no estuviera, como decimos, arreglado con Dios, dice, era cortado del pueblo. Pero antes de que llegara ese día de la expiación o día del juicio, durante todos los días del año, el pecador se le infundía esperanza. Y la esperanza era en que en la medida en que tuviera fe, en la medida en que depositara esa confianza en lo que Dios prescribía, como era de traer ese corderito inocente y al degollarlo allí, al morir, en la medida en que él confiaba haciendo eso, el pecador sabía que Dios le perdonaba. Entonces, el santuario de alguna manera le infundía esperanza al pecador. En el santuario, el pecador encontraba que su caso no estaba perdido. Y cuando llegaba el día de la expiación, al final del año, entonces todavía el pecador tenía la oportunidad de quedar completamente limpio cuando el pecado era limpiado de allí del santuario donde había sido transferido. Así que ustedes pueden ver cómo había mucha esperanza en esos servicios que se hacían. Pero resulta que nosotros también, por la gracia de Dios, tenemos la misma esperanza. Porque hoy sabemos que Jesús es el Cordero de Dios. Y Él, al morir por nosotros, viene a convertirse en la esperanza de nosotros. Por eso el autor titula la lección Esperanza para el pecador. Como el israelita encontraba esperanza en el santuario cuando ofrecía el sacrificio, de la misma manera nosotros,
Allá en el santuario celestial encontramos esperanza, porque allí está el que murió por nosotros. Ahí está el que se sacrificó por nosotros. Y ahí está ofreciendo ese sacrificio en nuestro favor. Así que también nosotros, como el israelita de antaño, cuando iba al santuario, también nosotros, por la gracia de Dios, tenemos esperanza. Por eso es que este día, el profeta Isaías en el versículo de memoria nos da el primer mensaje de esperanza a usted y yo, que somos pecadores. ¿Qué nos dice ese versículo, hermano Ángelo? Bueno, pastor, este es un versículo, como yo le llamo. En el libro a mí me gusta cuando encuentro una cosa sorprendente en los libros, ponerle cita de $1.000.000. Este es uno de esos versículos. Un versículo de $1.000.000. Si usted quiere, grábelo, marca este versículo. Yo, dice él, en mayúscula, yo. Después sigue diciendo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Déjeme leer eso de nuevo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, es bueno decir que hoy en día cuando usted borra algo de la computadora, del teléfono, se queda en el reciclaje y usted puede volver a buscarlo. Dios no tiene reciclaje. Aquí está diciendo que Él borra nuestras rebeliones, borrar. Y no solamente que lo borra, también dice Él, se olvida. Fíjense que son dos cosas extraordinarias. Yo borro tus rebeliones y no se acuerda más de eso por amor de Él mismo. Sin duda alguna, hermanos, Dios está, por decirlo en una palabra humana para que usted lo entienda, a Dios no se le olvida nada, pero mire lo que Él dice de su pecado, que cuando Él lo borra, se olvida de eso. Así que nosotros tenemos en Dios un Salvador completo, un Salvador exquisito, un Salvador con una forma de tratar a nosotros, sus hijos, extraordinaria. No cabe duda que en este versículo, hermanos, está la expresión máxima de la gracia divina. Amén. Aquí, hermanos, el Señor nos muestra su gracia, nos muestra su misericordia y nos dice que es solo por amor de Él mismo que borra nuestras rebeliones y no se acuerda más. Y esto era lo que el israelita anhelaba cada 10º día del 7º mes del calendario religioso. Anhelaba ese día porque ese día el santuario era limpio, era quitada toda mancha, todos los pecados transferidos durante el año por parte de los pecadores, porque cuando el pecador venía y ponía la mano sobre el animalito, transfería su pecado. Y cuando era degollado y agarraba de la sangre el sacerdote y llevaba allá adentro y colocaba en el velo, prácticamente transfería el pecado del pecador, valga la redundancia, lo transfería al santuario. Pero una vez al año, en el día de la expiación, en el 10º día del 7º mes, Dios determinaba que el santuario fuera purificado, fuera limpiado, fuera eliminado el pecado transferido de los pecadores a Él, al santuario. Y allí prácticamente era el borrón y cuenta nueva. Amén. Es prácticamente el día de la expiación, pues un día hasta de esperanza por parte del pecador. Saben que no quiero adelantarme a la temática, pero esto es justamente lo que está ocurriendo ahorita en el cielo. En este momento se están borrando los pecados. ¿De quién? Los que han sido transferidos de cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, el Señor es misericordioso y Él ha dicho, yo borro tus rebeliones. Por eso es importante que nosotros, hermanos, estemos a cuentas con Dios y cooperemos con Él. Miren, dice, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Amén. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Y todos sus mandatos
son habilitaciones. ¿Qué les parece? Palabras de vida, gran maestro, página 268. Este día hay que proponernos, hermanos. Hay que proponernos que la voluntad nuestra coopere con la voluntad de Dios para llegar a ser omnipotentes también nosotros. ¿Y qué cosa, hermanos? Debemos hacerlo de tal manera que así las órdenes de Dios las podamos llevar a cabo con fuerza. Los mandatos de Él, incluyendo los mandamientos, estos en vez de ser gravosos, sean más bien, como dice acá, habilitaciones. Bueno, estuve mencionando hace un ratito del juicio. Cómo en el juicio que se hacía en ese día de la expiación para el pueblo, ahí determinaba el borrón y cuenta nueva. Pero como también nosotros vamos a ser enjuiciados, ¿qué les parece si hablamos un poco de ese juicio? Hermano Ángelo, ¿cómo afectan las decisiones que tomamos en la vida a nuestro destino final cuando llegue ese juicio para nosotros? Bueno, déjeme leerle Eclesiastés 11. Voy a leer el 9 en el 11. Mire qué dice aquí. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu obra, en la vista de tu corazón. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Fíjese interesante, pastor, aquí. Aquí parece que el autor está usando un sarcasmo porque le dice, haz lo que tú quieras, vive tu vida como tú quieras, pero recuérdate que todo lo que tú hagas, de todo lo que tú hagas, vas a recibir juicio de Dios. Aquí nosotros encontramos claramente que Dios está haciendo un juicio de todo lo que nosotros hacemos. ¿Se dan cuenta, hermanos? La importancia que tiene la cita anterior, de que la voluntad del hombre coopere con la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga ese juicio, hermanos, salgamos aprobados, salgamos absueltos, para que allí se determine que nosotros hemos de quedar salvos para siempre. Son juzgadas, hermano Ángelo, solo las cosas manifiestas y perversas. ¿Y hay alguna excepción? Vamos a leer Eclesiastés 12. Seguimos en el mismo libro, pero ahora vamos a leer el 12. Me voy a leer el 12, pero el verso 13, 14. Y pastor, si usted puede ir buscando Romanos, entonces yo voy leyendo estos versos. El 13 y el 14. Miren qué dice aquí. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sean buenas o sean malas. Aquí dice claro, Dios va a traer toda obra a juicio, las buenas como también la mala. Así que hermanos, usted tiene una decisión que tomar. El pastor ahorita leyó en el Palabras de Vida del Gran Maestro, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Hermanos, omnipotente es un poder sobrenatural y eso es lo que Dios nos quiere otorgar. Así que nosotros podemos tomar una decisión, pero recuerda que la obra del juicio se traerá a las personas que no guarden sus mandamientos. Sin embargo, hermanos y hermanas, como dice acá, ¿hay alguna excepción? No la hay, porque mire usted, dice Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros, ¿cuántos? Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, no vamos a eludir el juicio. No hay manera. Todos hemos de comparecer ante ese tribunal. Todos en ese juicio se nos ha de abrir el expediente de todos nuestros actos. Y en base a ello seremos juzgados. Pero hermanos, he aquí la importancia de la cita anterior. Que la voluntad del hombre coopere con la voluntad de Dios para que llegue a ser omnipotente. Y cualquier cosa que haga por orden suya, o sea de Dios, que la lleve a cabo con su fuerza. ¿Por qué? Porque en la medida en que cooperemos,
no hay por qué tenerle miedo al juicio. ¿Quién le tiene miedo al juicio? El que anda mal, el que anda quebrantando la ley, el que anda haciendo lo incorrecto, ese le tiene miedo al juicio. Pero el que está cooperando con la voluntad de Dios, el que está haciendo lo recto delante de Dios, ¿por qué le va a tener al miedo al juicio? Si él sabe que en el juicio va a salir por la gracia del Señor absuelto. Yo creo, hermanos, de que siendo de que hay un juicio, y es ahí donde se va a borrar finalmente los pecados, bueno es que nos preparemos, porque en cualquier momento el Señor va a determinar enjuiciarlo a usted o a mí. El juicio en su etapa de investigación ya comenzó. Nosotros hemos enseñado muchas veces que en 1844 dio inicio el juicio investigador y que ha empezado el Señor a enjuiciar a los muertos justos. En algún momento Él va a comenzar a enjuiciar a los vivos. ¿Cuándo será eso? Solo Él lo sabe. A usted no le preocupe cuándo será. Preocúpese por estar preparado. Porque en algún momento, ya sea que esté muerto o vivo, el Señor va a tomar su caso. Y allí va a determinar el Señor si le borra los pecados para que sea salvo para siempre, o lamentablemente se encuentra tan culpable y tan impenitente que nunca pidió perdón, ni se arrepintió, que lamentablemente también usted será excluido del cielo. Este tema del juicio investigador es un tema muy serio, muy delicado, al cual debemos ponerle atención. El pueblo de Israel, cuando llegaba el día de la expiación, que era como el día del juicio para ellos se preparaban 10 días antes. Les anunciaban que se acercaba el juicio y debían afligir sus almas. ¿Qué es eso? Entrar en ese ajuste de cuentas, entrar en esa reconciliación para que cuando llegara el mero día, el 10º día, cuando se hacía la limpieza del santuario, todos ya hubieran confesado sus pecados, de manera que salieran completamente libres, absueltos. Cuando uno estudia ese tema del día de la expiación, que es equivalente al día del juicio, uno no deja de reflexionar y pensar cuán importante es estar preparados. Ahora, ¿qué papel jugará la ley de Dios en el juicio? Sin duda, como leyó mi hermano, la ley de Dios es el código, es por el cual seremos juzgados, el código jurídico por el cual se determinará nuestra culpabilidad o inocencia. Cuán importante es que nos preocupemos por no quebrantar la ley de Dios. Amén. El don de profecía que nos dice acerca de esto, hay 2 citas acá, se lee usted la primera y su servidor la segunda. La ley de Dios condena no solo lo que hemos hecho, sino también lo que no hemos hecho. En el día de la rendición final de cuentas, hallaremos un registro de los pecados de omisión, así como de los pecados de comisión. Dios llevará a juicio toda obra con toda cosa secreta. No es suficiente que por tu propia evaluación de carácter pruebe que no has hecho ningún mal de forma manifiesta. El hecho de que alguien no haya hecho ningún bien en concreto será suficiente para condenarlo como un siervo malvado y perezoso. Aquí está claro. El pecado de omisión también será llevado a juicio. Hemos estado leyendo que todo pecado va a ser llevado a juicio. Nada más en el comentario quisiera agregar algo. El juicio que el pastor y un servidor estamos hablando cuenta con 3 partes. El autor no da estos detalles, pero sería bueno usted, si quiere escribirlo, no voy a comentarlo, nada más le voy a decir así, como a grosso modo. Este juicio, nosotros entendemos que cuenta de 3 partes. La primera parte, usted puede encontrarlo en Apocalipsis 14, 7. Investigación que comienza con los muertos, como el pastor afirmó. La segunda parte, usted puede encontrarlo en Apocalipsis 24. Usted va a encontrar la segunda parte del juicio. ¿Quiénes están ahí? Los salvos durante los 1000 años. Y la tercera parte
Está en Apocalipsis 20, 11 y 15. ¿Quiénes están ahí? Los impíos. ¿A qué se les hará juicio? Aquí lo dice. Ya lo leímos en esta cita. ¿A qué se le hará juicio? A todo. A lo hecho como a lo no hecho. Hacerse el ciego, como dicen en mi país, es tan mal como cometer el hecho. Pastor. No deja de impresionarme eso de los pecados de omisión, porque los pecados de omisión son todas aquellas cosas buenas que tenemos la oportunidad de hacer, pero no las hacemos. Eso es un pecado. Y los pecados de comisión son las cosas malas que hicimos. Saben que su servidor, cuando ora en la noche, le pide perdón a Dios por los pecados de omisión. Es decir, por aquellas cosas buenas que debía haber hecho y no hice. Por la razón que sea. Me siento culpable y le digo a Dios, perdóname, porque debía haber hecho algunas cosas y no las hice. Así que hay que tener cuidado, hermanos, cuando hablamos del pecado, porque los pecados de omisión, esos son los que a la orden del día están. Bueno, los dos, los de comisión y omisión, pero a veces logramos por la gracia de Dios salir victoriosos en los pecados de comisión porque no cometemos alguna cosa mala, pero hay cosas buenas que debemos hacer y no hacemos. Voy a ponerles un ejemplo. Estudiar la Biblia es una cosa buena, pero dejar de hacerlo es un pecado de omisión, porque omites hacer algo que es bueno. Dar estudios bíblicos, compartir con otros, hacer obra de caridad para alguien. Todo aquello que omito hacer, es decir, que no quiero hacer, que no lo hago por negligencia, por lo que sea, son pecados de omisión. Y estos también, miren ustedes, se han de juzgar. Por eso sigue diciendo el don de profecía, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Sí, omisión o comisión. Frente a cada nombre en los libros del cielo, aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Así dice el Conflicto de los Siglos, página 473. Imagínense ustedes, me la paso aquí en el teléfono, ya sea en el Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, la red que sea, TikTok. Me la paso, imagínense ustedes, 3 horas en el día viendo cosas y viendo cosas. Y no tuve, hermanos, ni siquiera el esfuerzo de tomar la escritura y estudiarla por lo menos, aunque sea una media hora. ¿Cómo es posible, hermanos, que 3 horas a esto, a las redes sociales, por poner, pues algo poquito, porque es más, ¿cómo es posible que esto, hermanos, sí lo hice y la palabra de Dios no le dediqué ni siquiera 15 minutos? Este fue un pecado de omisión, porque omití hacer algo que es bueno, estudiar la escritura, por pasar en esto, perdiendo mi tiempo. Tengamos cuidado porque aquí está diciendo que todo, dice, las cosas secretas con todas las tretas arteras, como también las cosas buenas que dejé de hacer, todo va a pasar bajo la mirada de Dios y va a ser evaluado y determinado sobre qué vamos a recibir finalmente. Así que siendo este tema del juicio, es algo que debemos reflexionarlo, pero también, como vimos más antes, hay esperanza. Amén. Hay esperanza para que nosotros podamos llegar a ese día del juicio completamente libre de temor, y para eso hay que cooperar con Dios, viviendo la vida de tal manera que le agrade y que hagamos lo recto delante de sus ojos. Yo creo que es bueno que oremos, hermanos, para pedirle a Dios ayuda para cuando ese juicio tome lugar personalmente.
Hay que pedirle a Dios ayuda y decidir de verdad cooperar con Él, sometiendo nuestra voluntad a su voluntad y decidiendo, hermanos, hacer lo recto delante de sus ojos. ¿Qué les parece si oramos en este momento por eso? Querido Padre, ahora vemos, Señor, que hay esperanza para el pecador, pero también hay una responsabilidad que antes nosotros debemos tener en cuenta, y es la de estar viviendo de tal manera que nuestra voluntad se someta a la tuya. Señor, reconocemos que muchas veces pecamos de diferentes formas, o de comisión, cometiendo los actos malos, o de omisión, dejando de hacer las cosas buenas. Y siendo esto tan delicado, Señor, y real en nosotros, suplicamos en esta hora perdón. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Amén. Y nos perdones esas veces que dejamos de hacer lo bueno y también las cosas malas que hacemos. Perdónanos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, porque no queremos salir en el juicio mal. No queremos, Señor, salir condenados. Si todo está siendo, Señor, anotado, si todo está siendo escrito, si nada se escapa de tu mirada y todo va a salir, lo secreto, lo público, lo que se hizo mal como lo que no se hizo bien, si todo va a salir, Señor, entonces te rogamos que nos ayudes desde ya para vivir responsablemente y ponernos a cuentas y decidir ser de verdad buenos cristianos, buenos hijos tuyos, de manera que cuando aparezcan esas cosas malas, que también aparezca allí la palabra perdonados. ¿Por qué? Porque confesamos y nos apartamos de eso. Señor, nos ponemos en tus manos hoy, pedimos tu ayuda para que andemos rectamente delante de ti. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.